problemática. Voy a hacer énfasis en algunos aspectos que son más de la especialidad, digamos mi especialidad, y después voy a terminar la segunda parte ya con el tema cómo trabajamos nosotros en nuestro equipo. Primero respecto al tema que nos convoca, ¿cierto? Aquí uno de los problemas que nos toca enfrentar nosotros con nuestros pacientes y de algunos varones, que son la mayoría, es que tratamos con un tema que es absolutamente inherente al ser humano, que respecto a la alimentación, ¿cierto? Que es una actividad instintiva en todos los animales, ¿ya? Y nosotros como animales superiores, ¿cierto? Seres humanos, también es algo absolutamente instintivo que viene del primer momento de la vida, ¿cierto? Hasta prácticamente los últimos días de nuestra vida, ¿cierto? Nosotros es algo cotidiano, es algo como respirar. Y una de las cosas que uno cuando habla con los papás y le explica esto, es lo complejo. Porque a veces uno cuando dice, claro, si tiene un problema, una fractura, tiene una apendicitis, tiene una cefalea o algún cuadro respiratorio, infeccioso, los tratamientos son sí, muchas veces más sintomáticos, ¿cierto? Y obviamente de base ya antibióticos, por ejemplo, problemas bacterianos, ¿cierto? Pero es algo que lo puede hacer transitoriamente y puede parar. Pero aquí uno no puede dejar de respirar, no puede dejar de alimentarse, ¿ya? Porque es algo absolutamente básico. Y obviamente el hombre, ¿cierto? Como un ser cultural, también la alimentación, el comer, tiene también distintos significados, ¿cierto? Tiene significados estéticos, sociales, espirituales. Hoy día con estos programas de cocina también, incluso llega a abarcar incluso la farándula, digamos, voy que el tema de alimentación es algo que está presente no solamente en todo nuestro quehacer, ¿cierto? Social, como seres humanos. Y también las funciones, ¿cierto? La alimentación tiene también funciones. Obviamente tiene una función nutricia, también tiene funciones claramente psicológicas, ¿cierto? Que tienen que se relacionan con el bienestar, con el afecto, con el hedonismo, también social, que nosotros como cultura fundamentalmente sudamericana, ¿cierto? Digamos, de nuestros ancestros, ¿cierto? De los pueblos originarios, pero también los españoles, ¿cierto? Tienen un fuerte compromiso y cierto significado social. Cuando uno llega a la casa, habitualmente, digamos, aquí en Chile, uno habitualmente entrega cariño, afecto y reconocimiento, que ofrece algo, un cafecito, alguna galleta. Es como bien visto que alguien se le ofrezca permanentemente algo. Si alguien quiere sacar a alguien, uno lleva algo para comer o le entrega alimentación. Por lo tanto, también es el compartir, ¿cierto? Y agasajar. Pero también tiene un componente importante, también ritual, ¿cierto? Como ofrenda, conmemoración de actos, comunión también como no menor. Y también como esto, lo refleja claramente la historia, ¿cierto? Este cuadro que es clásico, ¿cierto? La Última Cena, y también, por algo también se llama La Última Cena, es decir, es algo absolutamente simbólico, ¿cierto? Que transciende la cultura occidental en la cual nosotros vivimos. ¿Ya? Y usted va, claro, están los ciertos conocidos, ¿cierto? Este cuadro, donde están sentados en torno a una mesa. Por lo tanto, el tema que estamos hablando es un tema que trasciende, que es muy importante, y también hay que considerarlo para el tratamiento, ¿ya? Y el problema, y entender también la problemática como los factores etiológicos. Lo mismo que esto, ¿cierto? Con un hermoso cuadro, ¿cierto? Donde, como Magdalena lo planteó al principio, y hoy día las teorías que son bastante más, están prácticamente, y lo va probablemente la doctora Cordera mañana va a profesar mucho más, tenemos que ver con el tema vincular, ¿ya? Que surge, ¿cierto? Desde un primer momento, ¿cierto? Cuando una madre, ¿cierto? Alimenta a un bebé, a un recién nacido. Y cómo se da este espacio, y una de las cosas que uno evalúa es justamente ver este proceso, ¿ya? Nosotros cuando vemos y trabajamos con mamás, ¿cierto? Y vemos trastornos del vínculo, por ejemplo, uno justamente lo que pregunta es cómo fue este proceso y cómo es este proceso, y de hecho hoy día se interviene tempranamente, ¿cierto? En este proceso de amamantamiento, alimentación, que tiene que ver con la alimentación, y no solamente entregar nutrientes a través de la leche materna, sino también todo el tema, lo que está, el enfoque más psicológico, ¿cierto? Lo que se transfiere en lo emocional, ¿cierto? En este proceso. Por lo tanto, es un problema bastante más complejo que simplemente abrir la boca, masticar, deglutir, digerir. Pero también tiene que ver con la corporalidad y la belleza, con conceptos de este tipo, ¿cierto? La búsqueda de la belleza corporal es una conducta humana, sin embargo, el concepto de lo bello varía en diferentes épocas y culturas, ¿cierto?
Por lo tanto, hablamos de los estereotipos, ¿ya? Es una realidad. Y es por eso que hoy día una de las razones, ¿cierto?, que se ve que efectivamente ha aumentado uno de los factores, no el único factor, pero uno de los factores que se ha visto respecto al tema de cómo ha aumentado a través de los estereotipos. ¿Cierto? Aquí tenemos distintas imágenes, ¿cierto?, distintos criterios de belleza. Si vemos aquí el cuadro a la mano derecha, ¿cierto?, que es de Rubens, deben ver que hoy día eso no es un prototipo de belleza, y menos la primera, que es la mujer, la izquierda, ¿cierto?, una figura africana, ¿cierto?, una mujer que dentro de la fertilidad. Por lo tanto, estamos hablando de cánones, de estereotipos absolutamente distintos que van en contra de los cánones que hoy día están establecidos como belleza. ¿Qué es lo que está out hoy día? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está out? ¿Cierto? Eso es lo que está, ¿cierto? Botero lo representa lo opuesto, ¿cierto? Y me gustó esta imagen justamente porque, bueno, el ballet es una de las actividades, ¿cierto?, que pone en riesgo, y hay que buscar justamente factores de riesgo en personas que realizan y practican esta actividad artística, ¿ya? Y lo que está out justamente es la obesidad, la gordura, ya es un extremo, ¿cierto? Estamos hablando de un cuadro artístico, pero en general el sobrepeso o la normalidad incluso está hoy día out según los cánones de belleza que tenemos hoy día. Pero también lo que está ahí, ¿ya? Greco, digamos, para buscar, siguiendo con los clásicos, ¿cierto? Una de las cosas por sus problemas visuales, él distorsionaba las imágenes, ¿cierto? Entonces él dibujaba a las personas más longilíneas, más delgadas, ¿cierto? Que es un poco lo que se está viendo un poco en esta imagen. Pero lo importante aquí, que esta frase, ¿cierto?, que tiene que ver con valores, con cultura, ¿cierto?, con estereotipos. Si no soy delgada, no soy atractiva. Un poco lo que me contaba, ¿cierto?, justamente en como empezaba la Constanza en su presentación, que tenía un costo, ¿cierto?, ser bella. Por lo tanto, aquí son estos cánones, ¿cierto?, que nos vemos aquí estas imágenes de portada, ¿cierto?, de imágenes de mujeres famosas, estereotipas consideradas bellas, que todas probablemente tienen severo trastorno de conducta alimentaria a lo largo de su vida. Por lo tanto, la conducta alimentaria, que estamos hablando, porque lo que aquí se altera es el trastorno. La conducta alimentaria lo que se expresa, ¿cierto?, es la alteración de eso. Y la conducta alimentaria tenemos que comprenderla, ¿cierto?, respecto a los hábitos de alimentación, selección de los alimentos que se ingieren, también la preparación culinaria y la cantidad de ingesta de ellos, que es un poco lo que hoy día el DSM-5 habla fundamentalmente, que son las calorías, digamos, ingesta insuficiente, ¿ya? Y esto está obviamente, todo esto, la conducta alimentaria está condicionada por el aprendizaje y la experiencia de los primeros años, ¿ya? Que es una de las cosas que hoy día se está estudiando y hay cada vez más evidencia. Y ahí lo importante, ¿cierto?, de la anamnesis y de la familia, cuando uno conversa con los papás, preguntar un poco esto, porque aquí hay aspectos transgeneracionales. Si aquí cuando hablemos de la obesidad, mañana uno ve familias obesas, como ve también familias anorécticas. Es decir, uno ve esas cosas, hoy día uno cada vez. Nosotros tenemos pacientes que uno, como ya nos comentamos, nosotros los vemos, entra la niña y entra una mamá que es igual de estructura, entre comillas, anoréctica que ella. ¿Ya? Que ella se va en bicicleta al colegio, viene del gimnasio, y para nosotros una de las cosas que, por lo menos, que uno ve y se ha dado cuenta cuáles son las palabras de alerta, no digo que son paternofónicas, no existe ningún estudio, pero uno lo que ve en la práctica clínica es un poco, lo decía Magdalena, me acordaba que esta niña que es una paciente muy inteligente, ¿cierto?, que sabe mucho, maneja mucha información, tenía que decía, bueno, pero esto es sano, la palabra alimentación sana, cuando digan sano, ojo con eso, cuando ya empiecen que hay comida que es no sana, porque ya hay algún concepto, probablemente alguna distorsión y alguna valoración, ¿cierto?, del tema de lo saludable y no saludable, ya que también es una responsabilidad de nosotros, los equipos de salud, que por mucho tiempo hablamos de la alimentación saludable y también son parte también del proceso que ha generado este tema de hoy día de que hay comida que no es saludable, ¿ya? O que digamos que no es sana. Entonces cuando hablan mucho de esta cuestión que no, yo soy sana, es que yo me alimento sanamente, me preocupo estas cosas, ahí hay una sobrevaloración respecto al tema alimentario que hay que estar atento, pero uno nos ve justamente en este tipo de familia, ¿cierto?, en la cual donde se sobrevalora y se da mucho valor el tema del digamos, el aspecto físico y la actividad, digamos, fundamentalmente física y el tema estético.
¿ya? Por lo tanto, es un tema que hay que considerar. A continuación, quiero leer ahí un extracto. Esto es una cita, ¿cierto? Cayó víctima de la suspensión total de sus menstruaciones a causa de una multiplicidad de inquietudes y pasiones de su mente. Aquí se habla claramente del tema de las menstruaciones, ¿cierto? Que unos síntomas que antiguamente, hasta el DSM-4, ¿cierto? Eran unos patrones, casi digamos, unos criterios diagnósticos que se planteaban para plantear el diagnóstico de trastorno de anorexia nerviosa, que hoy día ya está fuera, digamos. Su apetito comenzó a mitigar, su digestión a ser mala, sus carnes comenzaron a ponerse flácidas y su rostro comenzó a empalidecer. En toda mi práctica no recuerdo haber visto a alguien tan conversador con los seres vivos a pesar de estar tan dilapidada al grado de máximo de consunción, igualando un esqueleto cubierto solo por piel. Sin embargo, no tenía fiebre, sino por el contrario, una frialdad en todo el cuerpo. Casi poético, ¿eh? Una descripción que obviamente no es mía, ¿cierto? Pero los médicos antiguamente escribían bien bonito, ¿eh? No sé si tenían más tiempo, pero tenían más tiempo, no sé, eran más bacanes, ¿no? Bueno, este caballero, Richard Morton, en 1694 describió los dos casos de consunción nerviosa, que es los primeros dos casos de anorexia nerviosa que hoy se reconocen como descripción. Que es muy interesante porque en la práctica plantea temas, si nos retrocedemos, ¿cierto? Plantea el tema de del compromiso fisiológico, ¿cierto? Con la menorrea, obviamente la falta de masa muscular, tejido adiposo, ¿cierto? Pero también habla de un tema que no es menor, ¿cierto? Que él habla de que llama la atención, ¿cierto? Alguien tan conversador, ¿cierto? En el fondo tan desnutrida, pero a pesar de eso tiene energía para conversar, para estar activa. Y uno lo ve en las pacientes que uno ve chiquillas muy delgadas, ¿cierto? Y que están ahí prácticamente como si estuvieran, no les pasara nada. Y eso llama la atención, porque es una persona que está muy activa, digamos, cognitivamente muchas veces. Ya obviamente en estados muy avanzados, obviamente se ve comprometido también el aspecto ya más cognitivo y cognitivo, ¿cierto? Pero en muchas de las pacientes lo que vemos nosotros es que intelectualmente siguen siendo las mejores alumnas del curso, ¿cierto? Todas sobre el promedio 6.5, y digamos las clásicas anorexia nerviosa, pero que uno de los temas que se ve y que destaca justamente en esta cita de la descripción del doctor Richard Morton. Bueno, aquí hay una cita, definición de un psiquiatra español, ¿cierto? Que el fenómeno central de la anorexia nerviosa es la malnutrición y inanición y sus consecuencias psicológicas, psicopatológicas y biológicas. Él en ese momento plantea, digamos, ¿cierto?, que sin pérdida de peso suficiente no hay anorexia nerviosa. Un poco lo que planteaban mi expositora antecesora, ¿cierto?, que plantean que aquí hay un compromiso psicológico, ¿cierto?, cognitivo en las funciones mentales superiores con la baja de peso, ¿ya? Eso también se explica también por la baja de peso. Por lo tanto, aquí, para parte del tratamiento psiquiátrico, es fundamental la recuperación, ¿cierto?, de su peso, ¿ya? Y volver a una rutina alimentaria saludable y normal, que es una cosa muy importante, que es el mejor tratamiento y es el mejor y el único tratamiento hasta el momento validado, ¿cierto? Que finalmente los síntomas, ¿cierto?, ceden, la gran mayoría, cuando no existe comorbilidad psiquiátrica propiamente tal, solamente con el tratamiento nutricional, ¿ya? Ahora, eso nosotros en la práctica hemos tenido por lo menos 2 pacientes con anorexia nerviosa y con peso muy bajo, incluso algunas de las cuales estuvo hospitalizada y que no fue manejada sin ningún psicofármaco durante todo su tratamiento. Es decir, eso es real. Uno le cuesta creer que alguien está tan mal, con tantos síntomas emocionales, ¿cierto?, conductuales, y que no se maneja sin ningún psicofármaco, ¿ya? Y eso también hay que ser tolerante y tener paciencia como psiquiatra, que estamos acostumbrados a fácilmente psicofármacos, que efectivamente hay pacientes que se mejoran y que si no hay síntomas ni un diagnóstico de comorbilidad psiquiátrica, se puede tratar y debe tratarse sin psicofármaco, porque uno efectivamente puede estar dando un medicamento que no corresponde y que además puede producir efectos adversos, digamos, y no deseados, por lo tanto iatrogenia, ¿ya? Por lo tanto, un tema no menor y que es bien importante. Bueno, los criterios aquí yo solamente me interesa recalcar
el tema de la amenorrea, que ya no está como criterio, que es muy importante, independiente que uno lo busque en la clínica y obviamente refleja un avance, si está presente otro síntoma más que hay que estar atento y que implica el manejo adecuado. Pero aquí respecto a mí me gustaría fundamentalmente fijarme, digamos, escribir algunas cosas en los criterios B y C, que es muy importante porque aquí el miedo, lo que se describe es fundamentalmente un miedo tipo fóbico, es decir, es como no es un miedo así, un temor, digamos, no, es realmente fóbico. ¿Ya? Esta cosa es, el miedo a subir de peso es una cosa, digamos, que no lo toleran. Por eso el tema del peso cerrado, que es muy importante. Yo en la consulta, cuando veo a las pacientes, que yo no hablo del peso, ¿ya? No les digo, estáis bien, estáis mal, no les digo, oye, que te ves bien hoy día, porque cuando ella le dice, oye, que te ves bien, ellos la asumen automáticamente que subió de peso y por lo tanto ya está mal. Es decir, en general no hay que mencionarles nada de su corporalidad, nada, en general, porque todo lo atribuyen al peso. Y eso es una distorsión cognitiva que vamos más adelante, pero todo lo centra en eso, especialmente en la primera etapa de tratamiento, porque entonces uno en general le pregunta cómo está ahí, pero del peso y su corporalidad, nada, porque eso realmente, todo va a eso. ¿Ya? Es casi como una idea delirante. De hecho, el doctor Armando Roa, psiquiatra eximio chileno, él plantea, digamos, en eso está hablando de los 60, 70, él plantea, él lo plantea como psiquiatra, la escribía la anorexia nerviosa como delirio de la belleza, ¿ya? Un trastorno delirante de la belleza, ¿ya? Porque efectivamente aparecen casi ideas como delirantes respecto al tema de la belleza y el cuerpo. Y eso es muy importante, por lo tanto, en general uno que uno prácticamente no aborda mucho el tema. Y eso lo ve uno siempre cuento una anécdota, pero que una paciente hospitalizada que tuvimos nosotros, ella, una de las cosas que me interesaba era ver cómo se alimentaba. Entonces, justamente, la visita me quedé hasta que llegara la cena en esa oportunidad. La niña estaba con bradicardia, etcétera, estaba monitoreada, ¿cierto? Y lo interesante fue que me permitió ver cómo ella tomaba una espiral, en un plato con espirales, una espiral, tomaba la espiral y a la medida que se iba acercando la espiral a la boca, la frecuencia cardíaca llegaba de 60 a 120 y cuando empezaba a deglutir llegaba a 135 y después pasaba un tiempo nuevamente y con cada espiral que se comía pasaba lo mismo. Eso refleja justamente el impacto emocional que tiene ahí, el correlato, digamos, fisiológico de la angustia que ella está sintiendo y, digamos, y lo que refleja justamente cuando ella está alimentando. Y respecto a la alteración de la percepción del peso y la imagen corporal, ¿cierto? No es solamente que ella se ve más gorda, sino que ella se siente más voluminosa, es como una cosa, una distorsión realmente muy impresionante, ¿cierto? En el cual efectivamente ella se siente no solamente, obviamente, lo principal es la guata, es decir, uno ya casi les pregunta porque es como la respuesta típica, es decir, la guata es como la guata, es decir, que no, y no es el abdomen, no, es la guata, así lo dicen así con asco, esta guata que tengo, ¿y qué guata le digo yo? No, esta, pero ¿dónde está la guata? No, esta guata, y es un abdomen que uno lo envidia, digamos. Yo me miro a mí y digo, chuta, ya. Entonces ahí, yo le digo, esta es guata. Yo juego un poco con ella, efectivamente. Hay una paciente que me odiaba, digamos, en el hospital de Villa Higuera, que nosotros nos implementaron anorexia nerviosa, que ella, una de las cosas que me odiaba, me decía, porque usted, doctor, el doctor ese que es así, ese que es así. Entonces era como yo era lo opuesto a ella, entonces era como la masa redonda así, deforme que era yo. Entonces, claro, porque uno dice, claro, si se ven ella así, ¿cómo lo ven a uno? ¿Entiendo, no? Porque efectivamente es así la realidad. Y una cosa que, y lo otro son los muslos. Es decir, los muslos es una cosa así realmente que ella sufre por sus muslos y dice, ¿cuál es tu problema? Los muslos. Entonces, uno mira los muslos que están gordos. Entonces, realmente una cosa muy impactante son las dos cosas que uno pregunta, pero en general uno tiene que preguntarle todo, pero actualmente se ubica en esa zona. Y respecto a lo que se planteaba, el tema aquí lo que uno observa, ¿cierto? Son las distorsiones cognitivas, ¿cierto? En relación al cuerpo, alimento, apariencia física, opinión del tercero. Son muy sensibles a la opinión del tercero. Y aquí esto se ve claramente, esa cosa como que estáis bien, que estáis bonita, uy, que estás más rellenita. Eso cosa ya es una cosa fatal. ¿Ya? Y son los errores por generalización, la visión restrictiva, solamente el tema del peso, pensamiento dicotómico, todo nada, digamos, aquí todo engorda.
excepto el agua, digamos, como lo plantea aquí en la mostrada Constanza en su diapositiva. Obviamente los pensamientos supersticiosos, aquí la cantidad de mitos que ocurren, las creen y ellas empiezan a analizar. Por lo tanto, aquí hay que luchar con una cultura y hay que trabajar eso en sesión, ¿cierto? Yo trabajo mucho con internet, digamos, buscando información, demostrando cosas, buscando los criterios diagnósticos, cuando ella niega la conciencia enfermedad, cuando tiene conciencia de enfermedad, etc. Y obviamente la idea de autorreferencia, ¿cierto? Que están centradas como, bueno, además son adolescentes, entonces esto se profundiza aún más. Y esta idea obsesiva, es decir, además de su rasgo obsesivo, ¿cierto? Las pacientes con anorexia nerviosa, esta idea que son realmente a ratos son casi obsesiones, digamos, concretamente, respecto a este tema que son no solamente las calorías, porque ellas están pensando constantemente en comer, cuántas calorías están comiendo, cuántas están ingiriendo, es una cosa realmente esclavizante, digamos. Para ellas están atrapadas por su enfermedad, justamente, como contaba Magdalena. Y lo otro que, no sé, un cambio, diría yo, psicológico, lo quise poner ahí como así, es respecto a la mentira. Es decir, es un temazo. Es decir, yo a las chiquillas les digo, porque cuando vienen conmigo, yo nunca diagnostico una anorexia nerviosa. Mucho todo el mundo dirá. Vienen todas derivadas por la Constanza o por Magdalena. Porque ellas son las primeras que llegan, digamos, ya llegan ahí los pacientes, porque en general a nadie le gusta ir al psiquiatra. Entonces, y ahí van, como dice, la familia tiene mucha conciencia, sabe que pasa algo pronto, pero esto es una enfermedad psiquiátrica, por lo tanto, efectivamente todas tienen que estar con, por lo menos, como digo, un control psiquiátrico para ver y obviamente abordar el tema. Entonces, una de las cosas que mi rol, algunas llegan muy asustadas, otras llegan muy enojadas, la mayoría llegan enojadas. Y mi rol es como cantarle un poco lo que voy a hacer yo. Entonces yo le decía, mira, yo de partida cuando me dicen la mayoría ya, muchas me caen mal, digamos, yo doctor, usted es pésimo, me cae pésimo, les pregunto cómo fue la entrevista, horrible, no quiero más con usted, no quiero volver mal, y dije, bueno, no hay problema, yo no estoy aquí para ser tu amigo ni tu fan, algún día estoy acostumbrado a que me odien, así que no hay problema, y que no les caiga bien, porque yo les cuento un poco las cosas, y a los papás también les cuento, y será porque quizá, no sé, culturalmente, yo les transmito lo mismo que dice Constanza y Magdalena, que hay un momento que se van a ser hospitalizados, sí que la cosa no funciona, pero parece que se asustan más conmigo, ¿ya? Entonces, como una cosa, y son bastante serios, y otra cosa bastante, como dice, cuando se devela este diagnóstico, la familia es una bomba racimo que explota en la familia. Porque uno le dice, mira, esto es una enfermedad crónica, esto es una enfermedad grave, de estas cosas se mueren las niñas, se mueren, y se mueren no poco, 10%, hasta algunas series 15%. Y no se mueren, o se mueren por anorexia o se mueren por intento suicidio, pero se matan. Y otra cosa es algo grave. Cuando uno empieza a hablar de la muerte a la familia y se lo dice un psiquiatra, entonces dicen, chuta, ya, empiezan a asustar. Y a la chiquilla, obviamente, uno lo que trabaja fundamentalmente es decirle, oye, lo que pasa es que también es muy serio. Entonces, y me dicen, no, doctora, y la otra cosa que yo sé, tú mientes. Y yo no te creo. O sea, aquí yo no te voy a creer. Me va a decir que vaya a comer, usted, aquí lo único, y tampoco te voy a cuestionar. O sea, aquí lo único que tú, cada cierto tiempo, vas a pasar la prueba de la verdad. ¿Y cuál es la prueba de la verdad? La pesa. Tan sencillo. Ahora, yo no te voy a pesar. Te va a pesar la Magdalena y te va a pesar la Constanza. Yo te voy a apoyar en este proceso para que, pero aquí la pesa, la dice la verdad. Y ellas son expertas en mentir. Y es impresionante cómo mienten. Y mienten así, pero descaradamente. Y mienten, además triangulan. Tratan de triangular, de manejar información, de pronto dicen información a la doctora. No, si la doctora me dijo tal cosa, que puedo hacer tal cosa, me autorizó. Nosotros tenemos un sistema de ficha electrónico, por lo tanto sabemos lo que escribe el otro. Entonces, pero en general ellas buscan cualquier estrategia, y cualquier estrategia es válida para no subir de peso. Es tanto el miedo, es tanto el terror, y cualquier cosa es válida. Y hemos tenido cosas tan locas, como una paciente hospitalizada y no subía de peso. Y al final nos enteramos que la mamá le comía la comida a la hija, para ayudarle porque le da pena. Entonces, eso después de una semana hospitalizada, ella, la mamá, por pena, le comía la comida. Y todas las dos calladas, cómplices, coludidas. ¿Ya? Por lo tanto, aquí estamos hablando de un tema también de abordaje, obviamente, familiar. Y esto estamos hablando y nosotros lo explicamos, le preguntamos explícitamente. Entonces, el tema de la mentira es un tema que hay que abordar.
Bueno, las alteraciones de la imagen corporal, como decía, la dimensión corporal, ¿cierto? Y fundamentalmente asociada a la ansiedad del propio cuerpo de estar o poder ser más gordo. Fundamentalmente subir de peso. Fundamental respecto a las alteraciones de las percepciones internas, señales del hambre también se alteran, ¿cierto? No solamente psicológicamente, sino fisiológicamente, ¿cierto? Y sensación de represión y vaciamiento gástrico también. Es como una sensación, ellas comen un pedacito y de torta o pan, cualquier cosa, y como que lo sienten que ya creció el rollito. Digamos, una cosa como automática, instantánea. Respecto a los síntomas, obviamente se plantearon, ¿cierto? Disforia, los conflictos familiares, el tema de libido, en general la chiquilla de pololo, polola, ni hablarle, no están ni ahí, es decir, hay un tema que no es un tema para ella. Y una cosa, los síntomas de mejoría, cuando tú hablas con ella, que aparecen los pololos, el interés sexual, es decir, se nota cambia claramente porque aparecen de intereses normales, digamos. Y lo otro, el aumento de actividad intelectual, como lo escribió el psiquiatra en 1600. Fundamentalmente porque ellos también saben que el cerebro gasta mucha glucosa, entonces ellos entre más lean, más actividad, también está gastando energía. Entonces también todo sirve para no subir de peso. Los síntomas de patología ansiosa, muy importante, ¿cierto? Que tiene que ver con esta ansiedad fundamentalmente respecto al peso. Estas son las situaciones que le generan mucha ansiedad: alimentos, subir de peso, situación alimentaria, ansiedad social, temores a las críticas, ¿cierto? Y crisis de angustia. Hay estudios que plantean hasta un 40%, ¿cierto?, de prevalencia. Y obviamente los controles de salud, especialmente que tiene que ver con peso. Y respecto a la sintomatología depresiva, es frecuente, no es infrecuente, alrededor de un 40%. Lo importante es que este es un cuadro hecho por una paciente nuestra, que ella trabajó con arteterapias, y ella dibujó un sauce, este es un sauce que está en la laguna de San Pedro, ella lo dibujó así, me decía, doctor, así me siento yo, soy este sauce llenón, y esas cosas rojas son lo que yo siento, el dolor que yo siento por dentro, la sangre como que escurre en mí, digamos, un poco esta sensación de tristeza. Y por eso refleja claramente, y eso hay que buscarlo, ¿cierto?, en comorbilidad, ¿cierto?, que está claramente presente, que se confunde, no es fácil, pero efectivamente uno lo que más ve, o por lo menos que yo más visto en los pacientes que hemos controlado, son sintomatología depresiva, ¿ya? Por lo tanto uno tiene que tratarla en un cuadro como depresión, ¿cierto?, donde se acompaña respecto al tema autoestima baja y ideación y gestos suicidas que son no infrecuentes. También la sintomatología obsesiva compulsiva, ¿cierto?, tanto sus rasgos de personalidad, pero también algunos cuadros obsesivos compulsivos que se ven y que hemos tenido algunas pacientes con estas características y que hay que tratarlos propiamente tal. Y una de las cosas en anorexia, justamente los trastornos de desarrollo de personalidad, en la línea ansiosa, ¿cierto?, dependiente con rasgos obsesivos también. ¿Ya? Esos son los cuadros que uno en la práctica más ve, ¿cierto?, y que hace un tratamiento psiquiátrico, ¿cierto?, y psicológico concordante, tanto tratamiento farmacológico como psicológico. Algunas palabras respecto a bulimia, ¿cierto? Aquí están los pioneros que escribieron esto. Hoy día todavía el signo de Russell, que son las callosidades en el dorso de la mano, se ven poco, pero hay algunas pacientes que lo presentan, que fue el doctor Gerald Russell, creo que escribió este cuadro y lo definió bastante bien. Los síntomas, yo diría que solamente importante recalcar lo que dijo Magdalena respecto a esta sensación de falta de control y esta angustia, y los momentos donde ellas se sienten angustiadas, solas, el sentimiento de soledad, la angustia especialmente genera, ¿cierto?, e impulsa una forma de autorregularse con la ingesta de alimentos, que uno ve frecuentemente de este tipo de pacientes. Y obviamente la comorbilidad psiquiátrica que uno observa son los trastornos depresivos, ¿cierto?, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias psicoactivas, ¿cierto?, porque ellas van por el otro carril de los trastornos de personalidad, van por el control de impulso, de regulación emocional, ¿cierto?, donde obviamente el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto?, y la autolesión e intentos de suicidio son mucho más frecuentes que en las pacientes con, trastornos, de conducta, anoréctica. Ahora, es importante porque nosotros lo que nos llega muchas veces a los servicios de urgencia, en la unidad, por lo menos yo trabajo en el hospital Higuera, lo que vemos en el hospital de día, lo que vemos muchas veces en un paciente de estas características, más que no consultan por el trastorno de conducta alimentaria, consultan por los trastornos de personalidad, el trastorno de desarrollo de personalidad. Por lo tanto, uno tiene que buscar en ese tipo de pacientes siempre, incluirlo dentro de la amnesia y evaluar cómo están alimentando, ¿ya? Tanto la niña con sobrepeso, con normopeso o la de bajo peso, ¿ya? Que es un tema que por lo menos que yo me toca trabajar con pacientes graves.
uno tiene que explorar. ¿Ya? Yo trabajo en un centro también con consumo problemático de sustancias, también hemos tenido pacientes ya, que no se veían antes, por lo menos hemos tenido 3 o 4 pacientes con trastorno de conducta alimentaria, ya sea bulímica, pero también hemos tenido algunos pacientes anoréxicos. Y el tratamiento, ¿cierto? Lo importante es la elección del setting del tratamiento, obviamente tiene que ser multiprofesional y modal, aspecto nutricional, lo psicofarmacológico. Yo diría que la anorexia nerviosa, como insisto, para anorexia nerviosa probablemente tal, no existe un tratamiento farmacológico probado, ¿cierto? Con evidencia clara. Sí se usa algunos antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos en algunos casos, pero fundamentalmente el tratamiento de comorbilidad asociada. Y en la bulimia, lo que se ha visto algunas veces que la fluoxetina sirve un poco este tema para impulsividad y regulación emocional. Pero también se han usado estabilizadores de ánimo, pero fundamentalmente pensando en estas personalidades, ¿cierto? Esta estructura de personalidad más de la línea de control de impulso limítrofe. Y la psicoterapia, fundamentalmente anorexia nerviosa, lo que se ha visto más es terapia de enfoque familiar e individual, y la bulimia, por otro lado, individual y más grupal, más que familiar. Por lo tanto, obviamente debe ser multidisciplinario el tratamiento. Las características del equipo, ¿cierto? De este equipo profesional debe tener obviamente conocimiento profundo y experiencia en la materia de trastorno de conducta alimentaria. Debe ser un equipo flexible en términos fundamentalmente de ser capaz de entender este proceso, también saber las dificultades, ¿cierto? Nosotros trabajamos en el sector privado, ¿cierto? Por lo tanto sabemos que es un tratamiento caro y sabemos que también mantener este tratamiento de 1 año, 2 años, ¿no? Con 4 profesionales no es nada barato, y también a veces debe entender algunas dificultades que tiene la familia. Entender los miedos hacia la comida y la ganancia de peso que presentan los pacientes, tener conciencia de duración del proceso de trastorno de conducta alimentaria, fijar expectativas reales, ya es un tema muy importante a los papás y a las pacientes, y ser sensibles con sus comentarios, ya por lo tanto hay que ser muy empático, tener paciencia, ser atento y no juzgar, no ser demasiado exigente y ser optimista sobre la recuperación. Hay pacientes y muchos pacientes se recuperan, ya obviamente dependiendo del nivel de la gravedad con que llega. Nosotros ya hemos recibido una paciente, me acuerdo, que abandonó, por lo menos conmigo, no estaba más. Una niña que llevaba como bulímica, ¿cierto? Que llevaba más de 15 años con atracones y purga. Una niña que ya tenía una rutina establecida en su vida, incluso la vida laboral. Es decir, tenía todo organizado para poder tener sus atracones y ir vomitando después de cada comida. Y en la noche, es lo más extremo que yo he visto, ella se hacía lavado gástrico, sola, digamos. En el fondo, tomaba litros de agua y empezaba a vomitar, tomaba litros, hasta que ella decía, doctor, yo me voy a acostar recién tranquila cuando yo solamente vomitaba agua. Bueno, y nosotros, para finalizar, nuestra experiencia local en pacientes con trastorno de conducta alimentaria, este es el equipo, ¿cierto? Pediatra, psiquiatra, psicóloga, nutricionista y kinesiólogo, ¿cierto? Mauricio, que nos apoya fundamentalmente en una etapa que tiene que ver con la recuperación de masa muscular, ejercicio, etc. Nosotros dividimos el trabajo fundamentalmente en 3 fases: aguda, estabilización y mantención. Respecto a la fase aguda, objetivo de la fase aguda fundamentalmente evaluar y motivación del paciente, disminuir conductas restrictivas, purgativas y atracones, ¿cierto? Asimilar por parte de la familia el trastorno de la hija o del hijo, y estabilizar el peso en la presentil 25 o frenar la baja de peso, como los objetivos claros de esta etapa. ¿Cuáles son los roles de cada uno, ¿cierto? Que hacemos nosotros, pediatras, fundamentalmente confirmación diagnóstica, descartar los trastornos orgánicos, identificar textos nutricionales y suplementos mecánicos. Psicóloga, psicodiagnóstico, fundamentalmente evaluación del estado motivacional del paciente, evaluación de redes de apoyo. Psiquiatra, confirmación diagnóstica, comorbilidad psiquiátrica es muy importante, evaluar el uso de psicofármacos y obviamente evaluarla también la familia. Y la nutricionista, ¿cierto? Elabora la pauta de alimentación para determinar horarios, cantidad y todo lo que tiene que ver con la educación alimentaria. El setting, ¿cierto? Tenemos una fase aguda de tratamiento, tenemos que ver si es ambulatorio primero o hospitalización, ¿ya? Y ambulatorio puede ser no intensiva o hospitalización intradomiciliaria, que es más intensiva. Respecto al ambulatorio, ¿cierto? Cuando es no intensiva en general, primero que la paciente logra alimentarse sin vigilancia estricta con supervisión, es decir, se alimenta, se mantiene y logra alimentarse, y un estado nutricional, ¿cierto? Normal o de bajo peso. Y cuando nosotros se indica, ¿cierto? Hospitalización intradomiciliaria, si la paciente deja de ir al colegio, cuando está hospitalizada en su casa. Cuando la paciente primero rechaza la alimentación.
un estado nutricional bajo peso, hemodinámicamente estable, ¿cierto? Y examen laboratorio también dentro de límites normales, tanto digamos, bioquímico y cardiológico normales. Pero también hospitalizamos. Nosotros aquí en Concepción no existe ninguna clínica que hospitalice pacientes con diagnóstico psiquiátrico, probablemente tal. Nosotros hemos hospitalizado a algunos pacientes que tienen problemas cardiológicos fundamentalmente, pero si no tenemos que mandarla a Santiago, ¿ya? Porque aquí no reciben pacientes psiquiátricos. Por lo tanto, pacientes que rechazan la alimentación, estado nutricional bajo peso, hemodinámicamente obviamente inestable, ¿cierto? Alteración de los exámenes, ¿cierto? Y también un fracaso verificado de tratamiento ambulatorio y o hospitalización domiciliaria, o que tenga una comorbilidad grave psiquiátrica, ¿cierto? Que obviamente requiere una hospitalización y manejo psiquiátrico agudo. La frecuencia de tensiones por parte del equipo, pues ahí las ven, ¿cierto? Ahí lo más intensivo es generalmente semanal prácticamente, se turna entre la Magdalena, la pediatra y Constanza, nutricionista, ¿cierto? Semanal, también la psicóloga, y yo habitualmente 1 o 2 veces al mes. Respecto a la fase de estabilización, favorecer los objetivos, ¿cierto? Favorecer una conducta alimentaria saludable, manejo de los atracones y conductas purgativas, lograr la autonomía del paciente avanzando en esos aspectos, reelaboración de los vínculos sanos, ¿cierto? Y normalización según la etapa del desarrollo evolutivo. Aquí el objetivo principal es lograr la mantención del peso. Nosotros hablamos de esta fase cuando la paciente ya está alcanzado un peso dentro de límites normales y se ha mantenido por algunas semanas en esto, por lo tanto pasamos a trabajar estos aspectos que ya son bastante más estables, justamente para mantener la estabilidad del peso. Y justamente aquí la pediatra trabaja la normalización del proceso evolutivo, biopsicosocial del adolescente, complicaciones médicas también se pueden tratar, y la psicóloga promoción de la autonomía y obviamente el trabajo vincular. La parte mía fundamentalmente estabilización de la sintomatología emocional o conductual, ¿cierto? Y respecto al tema de elementos psicoeducativos, tanto familiares e individuales. Y la nutricionista ya incorpora, ¿cierto? Empieza la flexibilización de la pauta alimentación y permanente educación alimentaria. Ustedes ven que la frecuencia aquí ya va disminuyendo, se van desplazando los controles, ¿cierto? Pero siguen siendo bastante, por lo menos una vez al mes, ¿cierto? La psicóloga sigue siendo la más intensa, porque efectivamente el trabajo es muy importante de la psicóloga. Y la fase ya de mantención, que es como la última etapa, ya cuando tenemos una paciente en general ya estabilizada bastante por mucho tiempo, mantenemos motivación del paciente, porque justamente aquí lo que pasa son que evitar la recaída y el abandono del tratamiento. Aquí como se relajan todos, se relaja la familia, se relaja la paciente y a veces el equipo también se tiende como a relajar, que una vez falte, ya, pero está bien, pero en fondo sabemos que estamos hablando de una paciente que ya por lo menos lleva 1 año. No estamos hablando de pacientes de menos de 1 año, así en esta fase más de 1 año de tratamiento. Y mantener hábitos y dinámicas familiares saludables, que ya se habrían logrado. Y la etapa y la tarea que tenemos que hacer nosotros, cada uno fundamentalmente, aquí ya se avanza mucho más, por ejemplo, en lo psicológico, enfoque en las tareas de desarrollo y factores de riesgo, ¿cierto? Y yo fundamentalmente manejo ya más digamos, si hay psicopatología o otro cuadro, comorbilidad, manejo esos aspectos. La frecuencia obviamente ya se hace bastante más distante, ¿cierto? Pero sí la paciente o el paciente debe mantener por lo menos un control quincenal, ¿cierto? Con la psicóloga, que se va distanciando a medida que pasa el tiempo. Muchas gracias. Y termino con una imagen digamos que es como la misma, pero hoy día en el mundo que podría ser hoy día si Leonardo da Vinci quizá habría pintado eso, ¿no? Pero por suerte pintó lo otro, ¿ya? Muchas gracias.